bienvenidas otra vez. Continuamos con estas enseñanzas de la serie Señor, enséñanos a orar. Y bueno, dando inicio, quiero mencionar que la oración es una práctica que el ser humano ha llevado a cabo a lo largo de su existencia. Y es algo que forma parte de las actividades que se realizan en muchas religiones. Y desde la introducción a esta serie, en esa primera ocasión cuando estuvimos compartiendo, vimos que la oración era algo con lo que el pueblo judío estaba muy familiarizado. Sin embargo, el Señor Jesús dio instrucciones muy específicas para poder ser verdaderamente efectivos en la oración. Hemos aprendido de sus instrucciones acerca de la necesidad de ser perseverantes, también de la necesidad de ser pacientes y humildes delante de Dios para que nuestras oraciones sean escuchadas y respondidas. Y siguiendo dentro de esta misma línea, la lección pasada pusimos una base acerca de la importancia de la fe en nuestra vida de oración. Y aunque no lo especifique en el título, el enfoque de, en este caso, la fe como tema es específicamente en la oración. Entonces, hoy vamos a ver la parte 2 de este tema que iniciamos la lección anterior. Y bueno, si usted tiene poco o mucho tiempo de haber nacido de nuevo, de haberle entregado su vida al Señor, de haber recibido el perdón de sus pecados, forzosamente tuvo que hacer uso de fe para que eso ocurriera. Porque la fe es el medio por el cual accedemos a la gracia, por la cual recibimos la salvación y la adopción como hijos de Dios. Entonces, el ejercicio de la fe se trata de una acción voluntaria del hombre que deposita la fe en el Salvador. Pero tanto el don de la fe como la capacidad operativa para ejercerla provienen de Dios. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Pues es que tanto el regalo de la fe como la capacidad para poner en acción esa fe son provisión de Dios. Son parte del regalo que Dios nos da. Y a manera de analogía que nos ayude a ilustrar algo de algo de esto de manera práctica, diré que cada ser humano nace con una enfermedad mortal. ¿Sí? Esa enfermedad mortal, tarde o temprano, como la frase lo dice, lo va a llevar a la muerte por la eternidad. Es decir, la separación de Dios para siempre. Entonces, esto es algo que es importante que tengamos claro, que tengamos presente, no solo para nosotros mismos, sino para poder compartir con otros cuando les hablemos del mensaje del Evangelio. Entonces, esto es una realidad que Dios establece en su palabra, nos enseña acerca de ello por medio de la Escritura, y Dios ha provisto el diagnóstico preciso. Es decir, nos ha dicho en qué condiciones en las que nos encontramos como seres humanos, pero además de darnos ese diagnóstico de nuestra condición, de nuestra necesidad, de nuestra circunstancia, también nos ha dado el tratamiento, ¿sí? Y todo lo necesario para salvarnos de ese destino. Lo que sana es el medicamento, pero la jeringa es el medio para aplicarlo. Entonces recuerde que estamos haciendo una analogía de estas cosas que nos enseña la palabra de Dios con esta comparativa, ¿verdad? Que estamos viendo incluso a través de las imágenes que estoy poniéndole en pantalla. En Efesios, en el capítulo 2, los versículos 8 y 9, nos dice que hemos sido salvados por gracia, la cual es
el regalo inmerecido de Dios por el cual nos ofrece la salvación por medio de Cristo. Y ese regalo que Dios nos ofrece es algo a lo cual accedemos por medio de la fe. Es como esos medicamentos que yo no sé si le ha tocado verlos o incluso utilizarlos, ¿sí? Esos medicamentos que ya vienen con la jeringa incluida en el paquete, ¿sí? Que usted no tiene que comprar por separado el medicamento de la jeringa, sino que ya viene en el mismo paquete tanto lo uno como lo otro. Y en este caso, continuando con la analogía, la misma gracia de Dios, ¿sí? Esta gracia que tenemos aquí puesta por escrito en pantalla, nos da la dotación de la fe necesaria para apropiarnos del regalo, ¿sí? Este regalo que mire, busqué una imagen en la que, si usted observa, aquí en la parte del centro de la imagen, se ve como una cruz, ¿verdad? Y yo espero que esté ubicando por el porqué de ello. El punto es que junto con la misma gracia de Dios viene la dotación de la fe necesaria para poder hacer nuestro ese regalo. Ahí está la provisión y de cada uno depende el usarla y disfrutar el beneficio de ello. Ahora, siguiendo con el uso de esta analogía, cuando la palabra dice que el justo por la fe vivirá, significa que el que cree a lo que Dios dice acerca de la consecuencia del pecado y de que hay perdón para los que ponen su confianza en el pago realizado por Cristo, recibirá la inyección junto con el medicamento, el cual, o sea, el medicamento, es una analogía de la vida de Dios. Es decir, si la enfermedad traería como consecuencia muerte o separación de Dios por la eternidad, la medicina es la vida de Dios para que podamos tener vida eterna. Entonces, muchas veces como creyentes podemos tener la capacidad para definir la fe, ¿sí? Aunque ya vimos la lección pasada que no se puede decir de manera corta, con una que otra frase, porque va mucho más allá de ello, pero podríamos tenerlo suficientemente claro como para poder definir la fe, pero el punto es que en ocasiones somos incapaces de vivir la fe. Y lo que agrada a Dios no es que tengamos la información clara solamente, sino que esa información ocasione una transformación en nuestro estilo de vida, que sea un estilo de vida en el que constantemente, en el que de manera continua dependamos de Él, haciendo que el Señor sea la razón absoluta de nuestra vida. Ahora, ¿cómo calificaría usted su fe? Piense un momentito acerca de eso. ¿Cómo es que la calificaría? ¿Diría que su fe es grande o que es pequeña? ¿Que es mucha o que es poca? Hubo a quienes el Señor Jesús les dijo, grande es tu fe, o no he visto tanta fe, aludiendo a una evidencia considerable de fe. Pero también, por otro lado, en varias ocasiones dijo a algunos hombres de poca fe. Pero a esos mismos, a quienes les dijo hombres de poca fe, les enseñó que si su fe fuera como el grano de mostaza, que es una semilla muy pequeñita, podrían decir cosas y sucederían. Entonces, pregúntese a usted mismo, preguntémonos a nosotros mismos, ¿es su fe, es mi fe, es nuestra fe sólida, que no se debilita o mueve al son de las circunstancias, conforme a los altibajos de la vida, o es frágil y selectiva?
¿Por qué digo que selectiva? Porque quizás ha abrazado promesas de Dios concernientes a la salvación, como que aquel que pone su confianza en Cristo para el perdón de sus pecados recibirá salvación y vida eterna, y no tiene problema con creer eso, pero por otro lado no le alcanza esa fe para creer y apropiarse de otras promesas como aquellas concernientes a la oración, que es el tema que nos ocupa el día de hoy y en el que vamos a estar ahondando en un momentito más. Quien ha sido salvado por gracia mediante la fe es llamado a vivir una vida de fe que incluye todos los aspectos de la vida, hermanos. La fe para salvación es solamente el principio. Sí, es el inicio de un caminar, pero nos queda de ahí en adelante muchísimo camino por recorrer en el que se requiere también de fe. Esa fe que es necesaria para la santificación, es decir, esa fe para una obediencia diaria mediante el poder que el Espíritu Santo nos provee para ello, pero también una fe para esperar confiado, es decir, una fe que nos da la seguridad de que Dios está en control en cualquier circunstancia que atravesemos y que recibiremos de Él la fortaleza para pasar por todo ello. Y también una fe para pedir en oración, es decir, una vida en dependencia de Dios y no en mis fuerzas, en humildad y no en arrogancia o orgullo. Una fe en la que nos mantenemos confiados en aquellas promesas de que todos los recursos del cielo están dispuestos para vivir una vida piadosa, ¿sí? Que esos recursos nos serán dados en respuesta a un pedir, a un buscar y a un tocar o llamar en oración. Y cuando usted está necesitado, ¿sí? Aquí quiero poner otro ejemplo que nos ayude a poder seguir entendiendo en mayor medida o con mayor profundidad o claridad las cosas espirituales. Cuando usted está necesitado de una cantidad tal de dinero que no podría obtener en el cajero, ¿verdad? Yo creo que la mayoría ubicamos o todos sabemos que cuando necesitamos una cantidad muy grande de dinero, pues no iremos al cajero para obtenerla, porque el cajero está dispuesto para poder darnos solamente un monto pues no muy grande de dinero. Entonces, cuando la cantidad es mucho mayor que la que el cajero nos puede dar, tenemos que ir al banco y solicitar el monto que requerimos. Ahora, lo más probable es que si usted está en una circunstancia como esta, deberá hacer uso de paciencia para hacer la fila y esperar el tiempo necesario hasta que le toque su turno, ya estando ahí en el banco. Ahora, usted hace este proceso en la confianza de que hay un recurso que está disponible para usted en ese lugar, ¿sí? Usted no iría al banco si supiera que no va a obtener el recurso que necesita. Usted va porque tiene la confianza de que recibirá esa provisión. Y cuando llega al mostrador, la persona que lo atienda verá si reúne los requisitos correspondientes para poder darle ese recurso que usted solicite. Primero, tendrá que comprobar con una identificación que usted es quien dice ser, pero también que tenga a su disposición esa cantidad que solicite, y solo así es que podrá recibir. Este ejemplo es una analogía de lo que sucede con las peticiones que hacemos en oración, hermanos. Lo primero es reconocer que estamos necesitados de los recursos del cielo, ¿sí?
Y esto tiene que ver con ese tema que vimos anteriormente, que es la humildad necesaria para reconocernos necesitados. Y bueno, cuando ya reconocemos que estamos en necesidad, es necesario ir a Dios para pedirle. La mayor parte de los recursos de Dios están solo disponibles para sus hijos, hermanos. Y le voy a poner un ejemplo. Sabiduría. La palabra nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Dios y que la sabiduría procede de la boca de Dios. Por tanto, quien no conoce a Dios no tiene acceso a ella, porque la sabiduría es resultado de una intimidad con Dios y de obediencia a su palabra. Así que ese es un ejemplo de los muchos recursos que Dios ha puesto solamente a disposición para aquellos que son hijos. Así que, por un lado, se requiere que tengamos una identificación de hijos para solicitar esos recursos, y por el otro, que pidamos por los méritos del único que merece recibir. Es decir, que pidamos en el nombre de Cristo, que pidamos lo que Él pediría y de la manera que Él lo haría, que es algo que ya hemos visto en repetidas ocasiones. Pero esos no son los únicos requisitos. También se requiere fe, confianza en que si pedimos, recibiremos. Que hay un recurso disponible para aquel que verdaderamente confía que es así, porque Dios lo ha dicho, hermanos. Y eso es suficiente. Es esa base sólida sobre la cual está lo que Dios ha prometido. Esa base sólida a la que la Escritura le llama fe. Hay quien dijo que la fe o confianza en la persona de Dios y en lo dicho por Él es como las manos que toman aquello que Él ha puesto a disposición de los suyos y que ha prometido darnos. Pero si en el tema de la oración no tenemos fe, podríamos orar pidiendo de los recursos de Dios y nunca los recibiremos. Aunque los pidamos de manera perseverante, con paciencia y con audacia, pero si no tenemos las manos que se requieren para tomarlos, entonces no los recibiremos. Mencioné que hay muchas religiones que practican la oración, pero eso no quiere decir que esas oraciones sean recibidas por Dios o que tengan respuesta. Pero las instrucciones que el Señor Jesús dio acerca de cómo orar es para que seamos efectivos en ella, hermanos. No es el deseo de Dios que dediquemos tiempo a la oración y que esas oraciones no lleguen ni al techo o que nunca tengan respuesta. Así que cada una de las instrucciones que en su bondad el Señor nos ha dado es para que el tiempo y la fuerza que dediquemos a ello pueda ser una inversión y no una pérdida de tiempo. En Mateo capítulo 21, versículo 22, el Señor Jesús dijo: y todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. Y mire, a estas alturas ya debemos tener claro que ese todo que menciona aquí en este versículo es aquello que va acorde a una petición que el Señor Jesús firmaría con su nombre. Pero la palabra creyendo que está ahí subrayada es la parte que quiero destacar en esta ocasión. Dicho en sentido negativo, sería: si no crees que recibirás lo que pides en mi nombre, nada recibirás. Y en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12, en la primera parte de este versículo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo
de la siguiente manera: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Hermanos, la batalla de la fe dio inicio en Edén con la pregunta: ¿con qué Dios ha dicho? Y sigue siendo la misma trampa, la misma red, el mismo anzuelo que el enemigo usa hoy día. La finalidad es llevarnos al hecho de siquiera considerar, ni qué decir de dudar, que lo que Dios ha dicho no es verdad. Y nos lanza preguntas como las siguientes: ¿con qué Dios ha dicho, si pides con fe recibirás? ¿Cuántas veces has pedido así y no has recibido? No es necesario que ores, porque Dios ya ha determinado lo que va a hacer. Tus oraciones no harán diferencia. ¿Para qué oras? Dios sabe lo que vas a decir desde antes que lo digas. Así que es una pérdida de tiempo que pidas por algo que Él ya sabe y que solo te dará si es su voluntad. Y bueno, estos son solamente algunos ejemplos de dardos de fuego que son, aún torciendo la palabra, aquello que muchas veces el enemigo lanza encontrando cabida en nuestra mente, y que en muchos casos no se quedan solo en nuestra mente, sino que bajan hasta el corazón, debido a que el escudo de la fe no se sostiene con la firmeza necesaria para que se apaguen en él, sin llegar al punto de causarnos daño, que es el deseo de Dios, y por ello nos ha dado esa provisión en el escudo, que precisamente es el escudo de la fe. Así que ese pelea la buena batalla de la fe es una frase que el apóstol Pablo tomó como una figura de lenguaje que se empleaba en las competencias atléticas del siglo I. El verbo pelea se refiere, hermanos, a la lucha agonizante que se requiere para vencer en una competencia de lucha olímpica, ¿sí? Y es usado aquí un verbo que está en imperativo, que es totalmente a propósito. El uso de ese verbo en el tiempo presente para indicar que el combate es un proceso continuo, ¿sí? Ese pelea es un presente continuo que nos indica que la lucha no es solamente en algunos momentos, o que no es algo que quedó en el pasado, sino que es algo que está presente de manera constante. Así que ese pelear es algo en lo que debemos mantenernos. Y la siguiente frase, que es echa mano de la vida eterna, o dicho de otra manera, toma posesión de la vida eterna, sugiere que Timoteo puede echar mano de esa vida eterna de manera inmediata y en un solo acto, ¿sí? Aquí vida eterna se entiende como el premio del evento atlético, que es la manera en la que el apóstol Pablo está haciendo uso del lenguaje de forma figurada. De ahí que el atleta cristiano puede disfrutar del premio mientras aún participa en la competencia. A diferencia de las competencias en lo natural, el premio se puede disfrutar hasta que termina la competencia, y eso si eres el ganador de ella. Pero en este caso, ese echar mano de la vida eterna, ese premio que Dios ha puesto a disposición de los creyentes, es algo de lo que podemos disfrutar mientras estamos dentro de esa pelea en la cual debemos mantenernos mientras estemos con vida sobre esta tierra, hermanos. Así que qué bondad de Dios
que nos permite el poder disfrutar de ello desde ahora y será así por la eternidad. Y bueno, ya entrando más en materia, en el tema de la oración y en este caso la fe, vamos a ver ambos aspectos, oración y fe. Y empezaremos mencionando que la oración efectiva depende de la fe, es decir, la disposición de confiar en la fidelidad de Dios a sus promesas para su pueblo. Y aquí lo tengo resaltado con negrita esta frase: confiar en la fidelidad de Dios a sus promesas es aquello que hace la oración efectiva. ¿Sí? ¿Qué pasa, hermanos, si nos queremos agarrar de un chorro de agua para no caer? Pues es algo que sabemos que es imposible, ¿verdad? Pero ¿qué diferencia hace el asirnos a algo sólido, firme, más inamovible que la cosa más firme en esta tierra? Pues bueno, así son sus promesas. La palabra nos dice que el cielo y la tierra son temporales, hermanos, que dejarán de existir, pero su palabra es eterna, estará ahí para siempre, y ninguna de sus promesas caerá en tierra sin que se cumplan. Así que podemos usar las manos de la fe para agarrarnos de un chorro de agua o para asirnos de sus promesas y de aquel que es fiel para cumplirlas, de aquel que es la roca de nuestra salvación. Y mire, si la oración efectiva depende de que tengamos la fe puesta en su fidelidad para cumplir lo que ha prometido y no en algo o en alguien más, sería como el siguiente ejemplo que le voy a poner. Si usted piensa que la silla en la que se va a sentar tiene la capacidad para llevar mucho más peso que el suyo, usted se va a sentar apoyando la totalidad de su peso en ella y ni siquiera cruzará por su cabeza el considerar si la silla lo va a dejar caer al suelo. Pero si piensa que la silla en la que se va a sentar es frágil, no dejará caer con confianza todo su peso, sino que en cierta medida usted se va a mantener descansando parte de su peso en la fuerza de sus piernas. La Biblia nos habla de lo infructuoso y aún pecaminoso que es poner nuestra confianza en varias cosas que menciona con palabras como las siguientes: en príncipes, ¿sí?, que equivale a personas con autoridad y poder para hacer que cosas pasen; en ídolos, pero también en carros y caballos, que es la manera de aludir a la fuerza humana, a lo material o aún al poder militar. Pero también nos habla de la confianza puesta en uno mismo, del hecho de que poner la confianza en cada una de estas cosas es no solo infructuoso, sino también pecaminoso. Y todo esto es parte de sentarnos con la confianza puesta en la fuerza de nuestras piernas, en lugar de dejar caer todo nuestro peso sobre la silla, que vendría a ser el hecho de dejarnos caer completamente en los brazos del Señor, en quien Él dice ser y en aquello que nos ha revelado de sí mismo y que nos ha prometido en su palabra. Y vamos a ver algunos puntos dentro de lo concerniente a la oración y la fe. Y el primero de ellos es que la fe es necesaria para acercarse a Dios. Hebreos capítulo 11,
versículo 6 nos dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Ahora, con relación a la recompensa para quienes lo buscan de lo que nos habla aquí, hay algunos principios, hermanos, que es importante tener claros. Y mire, cuando un bebé nace, se atiende con prontitud aquello que ese bebé pide a través del llanto, porque sabemos que es una etapa en donde está frágil, está vulnerable y requiere de mayores cuidados. Pero conforme ese bebé va creciendo, se le va enseñando a esperar, a pedir las cosas sin llorar y aún a dar las gracias cuando recibe aquello que pide. Y hay un juego que hacemos con los bebés para que puedan aprender que aún cuando no nos puedan ver, tengan la seguridad de que estamos ahí. El juego consiste en desaparecer de su vista por unos segundos, ya sea poniendo algo sobre sus ojos o escondiéndonos detrás de algún objeto para después aparecer de repente, poniendo en ese aparecer de repente, provocando con ello, primero un cierto desconcierto y después una risa de sorpresa y de alegría. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí hemos jugado ese juego con algún bebé, ya sean nuestros hijos o algún otro chiquito con el que hayamos tenido esa oportunidad. Ahora, hay una similitud hacia nosotros como hijos de Dios, hermanos. Cuando recién nacemos de nuevo, que la palabra hace la analogía, ¿verdad?, como de bebés espirituales. Muchas veces el Señor suple nuestras necesidades y da respuesta a nuestras peticiones de manera más rápida. Pero cuando hemos crecido un poco, a veces hasta pareciera que se nos esconde. Es porque desea formar carácter en nosotros. Desea formar paciencia, perseverancia, obediencia, pero también una confianza sólida, cada vez mayor, de que Él estará ahí aun cuando no le podamos ver. Esto es resultado de una fe puesta a prueba. Así que confiemos que Él siempre está cercano a quienes lo buscan de corazón, porque es algo que ha prometido. Colaboremos con sus propósitos, maduremos y busquémosle en la confianza de que seremos recompensados con su persona misma en su tiempo, ¿sí?, no en el nuestro, porque Él todo lo hace hermoso en su tiempo. Que no seamos niños espirituales maleducados, hermanos, que no saben esperar o que empiezan a dudar de su fidelidad debido a que nuestros ojos físicos no le pueden ver, porque hemos sido llamados a andar por fe y no por vista. En segundo lugar, tenemos que la fe es necesaria para recibir beneficios de Dios. En Marcos capítulo 6, los versículos 5 y la primera parte del 6, dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Aquí nos está hablando del Señor Jesús, de cosas que pasaron y qué tremendo lo que nos dice, que estaba maravillado y no era de nada bueno acerca de lo cual él estaba maravillado, sino de algo terrible que fue la incredulidad de esas personas y que debido a eso es que no pudo hacer milagros.
En Romanos, en el capítulo 8, versículo 32, nos deja ver la manera de pensar y de conducirse de Dios para con sus hijos. Nos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Así que esta es una de muchísimas promesas, hermanos, a las que podemos aferrarnos, de las que podemos abrazarnos en fe para pedir a Dios, esperando la respuesta a nuestras oraciones. En el Salmo 106 que tenemos aquí escrito en la pantalla, los versículos 24 al 27, nos está hablando la Escritura acerca del hecho de que por no creer en la promesa de Dios, los israelitas se perdieron de la buena tierra que les esperaba. ¿Sí? El Señor Jesús nos dijo, pide y se te dará. ¿No crees? No se te dará. Quizás pidas, pero si es en incredulidad, no recibirás. No porque Dios no sea fiel para cumplir lo que ha prometido, sino porque salvando la infinita diferencia, hermanos, que voy a poner entre el Señor y este ejemplo que pondré a continuación, es como si alguien a quien usted le prometió algo llegara diciéndole, he venido a pedirte que por favor me des lo que me prometiste, aunque en realidad creo que eres mentiroso, que no hablas la verdad y que no cumples tus promesas. ¿Usted le daría algo que hubiera prometido después de escuchar algo como esto? Pues eso es lo que le decimos a Dios cuando venimos delante de Él pidiéndole, no creyendo que lo que Él ha prometido es verdad y que lo recibiremos porque Él lo prometió. En tercer lugar, la fe es necesaria para la oración efectiva. Santiago capítulo 1, los versículos del 5 al 8, dicen, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, que significa también que duda, inestable en todos sus caminos. Y bueno, ahí le pongo entre paréntesis varias citas más que nos hablan acerca de este aspecto. Mateo capítulo 21, versículos 21 y 22, y el pasaje paralelo, que es lo que significan esas letritas ahí, PP, de Marcos capítulo 11, versículos 22 al 24, y también Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15. En cuarto lugar, vamos a ver que Jesucristo respondió a la necesidad de la gente de acuerdo a su fe. Mateo capítulo 9, versículos del 27 a la primera parte del versículo 30 nos dice, al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron, gritando, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Después de entrar en la casa, se acercaron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos, diciendo, hágase en ustedes según su fe.
y se les abrieron los ojos. Y bueno, ahí tenemos otras porciones de la Escritura en donde nos habla también acerca de este hecho de que el Señor Jesús respondió a la necesidad de la gente no de acuerdo a la necesidad que tenían, sino de acuerdo a la fe que había en ellos. Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13, el pasaje paralelo de Lucas capítulo 7, versículo del 1 al 10 y Mateo 9 del 20 al 22, pasaje paralelo de Marcos 5 del 25 al 34 y Lucas 8 del 43 al 48, así como también Mateo 15 del 21 al 28 y el pasaje paralelo de Marcos 7 del 24 al 30. Así que hermanos, la necesidad nuestra no define la agenda de Dios, pero la fe sí. La fe sí puede incidir en aquello que Dios determine hacer. Y bueno, el siguiente punto es un escrito, hermanos, que habla de lo grave de la oración hecha solo por rutina. Esa oración vacía que se lleva a cabo solamente para callar la conciencia como un mero hábito, pero que es una oración implícitamente carente de fe. ¿Sí? Dice lo siguiente: la oración por rutina no solo es una pérdida de tiempo, sino una perversión, un engaño y una prolífica fuente de incredulidad. La oración vacía carece completamente de resultados. No ha alcanzado a Dios y por tanto no ha conseguido respuesta y auxilio. Antes de orar así, es mejor no hacerlo. No solo es mejor para el que lo hace, sino también para los demás. Los hombres han oído que Dios es todopoderoso y que Él ha dado promesas. Y cuando ven que éstas no se cumplen a través de las oraciones, comenzarán a tener dudas y reparos en cuanto a las verdades divinas. Por tanto, los resultados de una oración vacía quitan la honra y la gloria a Dios. Así que qué serio, hermanos, y qué grave es que hagamos oraciones sin fe, porque no recibirán respuesta y aquellos que nos escuchen pondrán en tela de juicio la veracidad de las promesas de Dios. De tarea, voy a dejar 3 puntos. El primero, asegurarnos de tener claro y poder decir en nuestras propias palabras lo que la fe es. El segundo, revisar si hay evidencias en nuestra vida de oración de una fe bíblica y qué tan sólida es. Y en tercer lugar, que comparta de ello en Koinonía este próximo domingo. Así que tiene de hoy al sábado para hacer los puntos 1 y 2 y el domingo, en el tiempo que el Señor nos regalará con su favor en Koinonía, para que comparta acerca de esto con los hermanos que el Señor le permita tener cerca. Muy bien, en conclusión, vimos que tenemos que pelear la buena batalla de la fe, porque es algo que está constantemente bajo ataque, hermanos. Nuestra fe es algo que de manera continua está bajo ataque. Así que esa buena batalla de la fe
es algo que debemos pelear de manera constante. También vimos que la fe es necesaria para acercarnos a Dios, para recibir beneficios suyos y para que nuestra oración sea efectiva. Hemos visto que el Señor responderá a nuestras peticiones en el nombre de Cristo, acorde a nuestra fe, y que es serio y grave hacer oraciones solo por rutina y carentes de fe. Y nuestras determinaciones al respecto son esenciales, ¿sí? Ya vimos, espero que nos haya quedado claro cada uno de los aspectos que tocamos el día de hoy, y solamente para aclarar, para aquellos que verán esta enseñanza y que no están aquí en la congregación, cuando mencioné el hecho de compartir en Koinonía este próximo domingo, eso tiene que ver con algo que forma parte de nuestras reuniones. Ya al final, cuando terminamos lo que es el tiempo de la predicación y todo lo que llevamos a cabo dentro del tiempo de la reunión, tenemos un tiempo de compañerismo en el que pues compartimos algo de alimentos, aunque no es de eso de lo que se trata, pero es un tiempo en el que está puesto, está dedicado para que compartamos de aquellas cosas que nos edifican como creyentes y que contribuyen a que seamos edificados y fortalecidos para seguir corriendo esa carrera de la fe, para seguir corriendo esa carrera en la cual tenemos por meta el llegar a ser como Jesús. Entonces, el hecho de haber mencionado que compartamos en Koinonía acerca de esto que estamos aprendiendo, pues tiene que ver precisamente con el cumplimiento de ese propósito, de ese tiempo, que es el hecho de poder edificarnos en la fe los unos a los otros. Entonces, continuando y terminando ya con las conclusiones, hermanos, le mencionaba que necesitamos tomar determinaciones al respecto, que es algo esencial, porque de otra manera nos quedaremos solamente con una acumulación de información y no con la transformación que Dios quiere que esa instrucción lleve a cabo en nuestras vidas. Entonces, dentro de esas determinaciones, como primer paso, necesitamos pedirle perdón al Señor por ofenderle con nuestra incredulidad a sus promesas, y por esa vida de oración muchas veces pues tan pobre, tan hueca. Y en segundo lugar, el pedir su ayuda en ello, porque la palabra también nos enseña que hubo quien, en respuesta a la pregunta de Jesús acerca de si tenía fe para recibir lo que estaba pidiendo, de manera honesta dijo: sí creo, pero no lo suficiente. Que, dicho en otras palabras, fue decir: ayuda mi incredulidad. Entonces es algo que nosotros también podemos hacer para con el Señor. Y en tercer lugar, es pedir que nos sea dado entendimiento espiritual para distinguir cuando nuestra fe está siendo puesta a prueba, para que sea fortalecida y produzca la paciencia o perseverancia, que también es otra traducción de esa palabra que en la mayoría de las Biblias aparece, y que es el deseo de Dios. ¿Sí? La palabra del Señor nos habla que la prueba de nuestra fe produce paciencia o perseverancia. Entonces, el hecho de que podamos tener la suficiente sensibilidad para poder distinguir cuando el Señor nos está poniendo un examen para nuestra fe es algo importante, porque de esa manera vamos a poder colaborar con lo que el Señor desea producir, dando aquellas respuestas que Él busca encontrar en nosotros. Entonces, hermanos, hasta aquí la lección de el día de hoy. Y bueno, ya para terminar,
Vamos a concluir orando. Señor, queremos pedirte perdón primeramente por ofenderte con nuestra incredulidad, porque muchas veces eso es lo que encuentras en nosotros. Te rogamos que nos ayudes a crecer en nuestra confianza en ti y en tus promesas, y que nos des la sensibilidad para discernir cuando estés poniendo a prueba nuestra fe, y también la gracia necesaria para que nuestra vida de oración dé testimonio de la grandeza del Dios verdadero en quien hemos depositado nuestra confianza. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.